Las sujeciones mecánicas de los pacientes durante su ingreso en hospitales y o residencias es una práctica común. Existe creciente preocupación sobre su uso. Es por esta razón que vamos a dedicar hoy unos minutos a esta cuestión. Saludos, gracias por tu asiduidad en el canal. Abordamos hoy este controvertido tema, el de las sujeciones físicas en adultos mayores hospitalizados o institucionalizados. Seremos lo más objetivos posible y para ello nos basaremos en la evidencia científica y en la bibliografía. Vamos a definir la sujeción mecánica como cualquier mecanismo material o equipo ligado al cuerpo o cerca del cuerpo de una persona que no puede ser controlado o retirado con facilidad por esta misma persona y que le va a impedir o que está ideado para frenar el movimiento libre del cuerpo de una persona en una posición de su elección y el acceso normal pues, de una persona a su cuerpo. Aunque también se usan medicamentos específicos para controlar el comportamiento de las personas ingresadas o institucionalizadas, en este caso nos vamos a limitar a la sujeción mecánica o física. De las razones citadas en la bibliografía que hemos utilizado por los profesionales sanitarios para su uso, la mayor justificación se refería a la seguridad del paciente. Control de la agitación, agresiones, evitar la deambulación errática de las personas, facilitar la administración de tratamientos y o el mantenimiento de vías, equipos médicos, vendajes, sondas, catéteres. También se utilizaron, según la bibliografía, para ayudar al cumplimiento de turnos de trabajo, de mantener el entorno social cómodo, evitando que residentes o pacientes molesten a otras personas. En cuanto a las contraindicaciones, que las tienen, por supuesto, pues yo creo que la principal es nunca usarlas cuando existan contraindicaciones de uso, por supuesto, ni como castigo ni como excusa por el déficit de los recursos humanos, de la falta de preparación, de la falta de conocimiento, como hemos dicho, por simple comodidad. La salvaguardia de la dignidad de la persona nos obliga a justificar adecuadamente, constantemente su uso y por el mínimo tiempo imprescindible y siempre bajo control estricto. Una contraindicación importante sería comprobar que no haya hábitos tóxicos e intentar evitar las abstinencias. En cuanto a las lesiones y efectos secundarios que producen las sujeciones, vamos a considerar dos tipos. En primer lugar, lesiones causadas directamente como resultado de la presión externa del sistema de sujeción, incluyendo laceraciones, hematomas, estrangulamientos, lesiones en plexos nerviosos, lesiones isquémicas, asfixia, muerte súbita. En el segundo tipo entrarían las lesiones indirectas o defectos adversos que son ligadas a la inmovilización forzosa y que incluyen el aumento de la tasa de mortalidad, desarrollo de úlceras por presión, caídas, retraso o imposibilidad del alta en algunas ocasiones. En general, son efectos secundarios varios, diversos, y voy a mencionar de corrido algunos: hipertensión, taquicardia, depresión, disconfort, ansiedad, ataque de pánico, broncoaspiración, úlceras por presión, infecciones nosocomiales, aumento del riesgo de caídas, delirio y aumento de la estancia hospitalaria, incluida, como hemos repetido varias veces, la muerte. Hablemos también de alternativas. Las alternativas, incluyen medidas ambientales y conductuales o conductuales. La contención verbal y la contención farmacológica serían las más importantes, además de favorecer un ambiente adecuado, limitando los estímulos favorecedores de conductas agresivas o violentas. Intentar implementar habilidades sociales y de comunicación, orientar al paciente o al residente en tiempo, en espacio y de su propia persona, aumentar la interacción social, la integración en el entorno, fomentar la implicación del familiar, muy importante, facilitar que se pongan ellos, los pacientes o los
residentes audífonos y sus gafas, posibilitando así actividades de distracción. Disponer en la habitación o su entorno de fotografías de familiares, de amigos, intentar la máxima seguridad del entorno, por supuesto iluminación y temperatura adecuadas. Es importante usar camas bajas. Por otra parte, facilitar que puedan utilizar el timbre, mantener las necesidades básicas del paciente cubiertas, como son la sed, la diuresis, la alimentación, la deposición, la propia vestimenta. Reducir el insomnio, facilitando medidas para mantener los ciclos de vigilia y sueño. Por ello es importante reducir los ruidos y tener un ambiente adecuado, como hemos comentado. También reducir la permanencia de personas encamadas durante largos periodos de tiempo o tiempos inadecuados. También, además, de cara sobre todo a enfermería, proteger vías, sondas, evitando su manipulación. Siempre es muy importante reevaluar tratamientos y monitorizaciones inadecuados. Bueno, evidencia científica, que lo hemos comentado al principio, no hay evidencia científica sobre la seguridad de las sujeciones mecánicas en adultos mayores hospitalizados o institucionalizados. Por otra parte, sin embargo, sí hay bibliografía y alguna evidencia, como veremos, de que, por ejemplo, en España es uno de los países que más utiliza esta práctica. Y hago un punto y un segundo de reflexión. Hay un aumento del riesgo de accidentes y lesiones, como hemos dicho antes, erosiones, laceraciones, desgarros, estrangulamientos, asfixia, isquemia de miembros. También hay información sobre las consecuencias negativas en la esfera psíquica, como el aislamiento social, la pérdida de autoestima. Por supuesto, trastornos psicoafectivos, como son la ansiedad y la depresión, de estrés, inquietud, de agitación, de agresividad y de delirio. Hemos comentado en la anterior diapositiva que íbamos a hablar de las recomendaciones para la práctica, pues según el documento de práctica, de buena práctica, de mejores prácticas que se muestra en la pantalla. De nivel 2 está la formación sobre sujeción mecánica con consulta clínica experta o siniestra, que puede, según la bibliografía y según la evidencia, que puede reducir con seguridad el uso de sujeciones mecánicas en las residencias. De nivel 3 y 4 tendríamos otras recomendaciones que se proponen basadas en conclusiones de los diferentes tipos de estudios. Entre ellas, para disminuir la variabilidad que existe en la práctica clínica, hablaríamos de recomendar que las organizaciones y los profesionales de salud adopten un protocolo estandarizado sobre el uso de mecanismos de sujeción mecánica. Y por otra parte, para disminuir el riesgo de lesiones, la sujeción mecánica debería utilizarse solamente como último recurso y solo cuando los beneficios potenciales sean mayores que el daño potencial. Si debe usarse la sujeción mecánica, se recomienda entonces que solamente se emplee el nivel mínimo de que garantice la seguridad del paciente y que faciliten los tratamientos. Una vez iniciada la necesidad de sujeción mecánica, esta debe ser revisada regularmente. Existen protocolos y sugerencias para la práctica. Para muchos asuntos relacionados con el uso de sujeciones mecánicas, la evidencia es realmente, como hemos dicho, un poco limitada. Sin embargo, y a pesar de esto, se han hecho una serie de sugerencias basadas en conclusiones de estudios, investigaciones de la bibliografía que está diciendo a lo largo de la presentación. Para disminuir el riesgo de lesión, se debe asegurar la correcta aplicación del mecanismo de sujeción de acuerdo con las instrucciones del fabricante, es decir, conocer el objeto, la herramienta que estamos usando, el método de sujeción. Mantener la observación adecuada durante el periodo en la que la persona esté inmovilizada, por supuesto. Y, muy importante, formar al personal sobre el uso correcto de los mecanismos de sujeción mecánica. Por otra parte, con respecto a la disminución de la sujeción mecánica, las unidades de agudo de los hospitales y las residencias en particular deberían utilizar programas de actividades que apoyen la reducción del uso de mecanismos de sujeción mecánica.
Deberían de identificarse mecanismos, intervenciones y actividades que reduzcan la necesidad de esta sujeción mecánica y también deberían desarrollarse estrategias de gestión alternativas para aquellos grupos de pacientes en los que la sujeción mecánica se emplea comúnmente. Estos grupos incluirían a personas que sufren daños cognitivos, que tienen riesgo de caída, deambulación errática, manipulación de mecanismos médicos y que estén agitados o violentos o tengan problemas de movilidad. Hemos visto diferentes documentos a lo largo de la presentación. Bueno, existen también documentos que están publicados, que están disponibles en Internet. Son documentos de sociedades médicas, de geriatría y psiquiatría principalmente, de grupos de consenso, son trabajos entonces fiables. Y también alguno dejó constancia pues, de una pequeña opinión pública en la prensa diaria, en este caso de la Voz de Galicia, en un suplemento de salud, que os lo dejo leerlo porque creo que es suficientemente explícito. También hemos encontrado algunos vídeos, los tenéis ahí para ir a la pantalla, los intenté localizar, son vídeos bastante interesantes, bastante también explícitos, son ponencias, charlas, partes de cursos sobre el tema de que hemos hablado. En las residencias, un motivo y una parte creo que importante donde se desarrollan, en el ámbito donde se desarrollan las sujeciones mecánicas, en las residencias con política de retirada de sujeciones, la incidencia de caídas y lesiones de los residentes con deterioro cognitivo especialmente no se incrementa respecto a las residencias en que se mantienen las sujeciones y siempre, por supuesto, como he comentado, con total objetividad, siempre según la bibliografía consultada. Ha habido, bueno, una transparencia por lo menos, dedicarla a las residencias, las sujeciones y la COVID. Existen, aparte de lo que hayamos conocido a todos que nos han puesto un poquito los pelos de punta, existen pocos datos publicados sobre el uso de sujeciones en las residencias durante la COVID. Dejamos constancia de la búsqueda que se hizo en la web de la ciencia y donde apenas hemos identificado 6 documentos. Diferentes organismos e instituciones internacionales consideran las sujeciones como una forma de vulneración de los derechos fundamentales de la persona, valorando su excesivo o inadecuado uso como una forma de negligencia y maltrato, ya que afectan a la libertad por la restricción de movimientos, a la dignidad, a la autoestima, al derecho de ser tratado lo menos restrictivamente posible y con el tratamiento menos restrictivo y alterador. En todos los casos, su motivo, su carácter, la duración de la misma deben de registrarse en la historia clínica, garantizando la intimidad y la confidencialidad como otro de los presupuestos éticos. Nunca, lo que nunca debemos hacer es avergonzar al paciente por su actitud, no sujetarlo sobre todo si está agitado en una silla de ruedas o en un sillón por el elevado riesgo de caída que tiene, nunca utilizarlo como la restricción física como sustituto de la vigilancia como castigo y si se usasen pues hay que evitarlos durante la comida, hablando con tranquilidad a los pacientes o a los residentes con contacto visual, contacto físico, revisando con frecuencia la causa que motiva el uso de la sujeción. Realizar cambios posturales, revisar al menos cada 2 horas la postura, el estado de ánimo, los signos de comprensión en extremidades y la frialdad y la palidez. Usarlas el menor tiempo posible, la menor restricción de movimientos necesaria, teniendo en cuenta que el derecho a la libertad de movimientos no debe vulnerar su libertad salvo causas muy justificadas. Dejo en la pantalla mi opinión particular y la opinión de algunos de los pacientes y residentes basándonos en la bibliografía recogidas de la bibliografía que hemos ido viendo. Y
Gracias por estar ahí y os espero en la próxima. Gracias, hasta luego.